Porque el objetivo de esta mesa es mostrar una forma de tomar decisiones. En los centros donde ustedes trabajan, muy probablemente están tomando, yo diría no muy probablemente, seguro están tomando decisiones cada día. En el trabajo aquel que está reglado se presenta una situación distinta y hay que tomar una decisión. Las están tomando cada día, seguro. Bueno, pues hoy les presentaremos una forma de tomar las decisiones, más desde el punto de vista ético, con una cierta riqueza en esta propia toma de decisiones, y es un poco entrar en que en todos los niveles asistenciales las decisiones hay que tomarlas seriamente. Muchas veces las tomamos porque tenemos una experiencia previa o porque alguien dijo no sé qué. Hay que tener una estructura determinada en esta toma de decisiones. ¿Y todo por qué? Porque delante de una situación determinada se nos presentan normalmente dos posibles soluciones, a veces muchas más, ¿no? Es lo que llamamos dilema. Y entonces lo mejor para definir lo que es un dilema pues es irse al diccionario de la lengua española y ver qué nos dice. Y esto que les parece que es muy simple, no sé si se lo han planteado. O sea, continuamente y en su vida normal tienen dilemas, tienen situaciones que tienen dos o más soluciones, que estas soluciones posiblemente cumplen el objetivo exactamente igual, pero son dos caminos distintos, con acciones, sufrimientos y todo lo que ustedes quieran distintos. Irán quizás a un mismo sitio, pero la solución es distinta. Pues que tengan en cuenta que el dilema está presente en su vida de una forma continua. La otra parte que les queremos comunicar es un formato para tomar estas decisiones. Normalmente el ser humano es muy propenso a tomar decisiones por la experiencia, ¿no? Si ustedes van en un transporte público es muy probable que oigan a alguien hablando de un tema médico en un transporte público, ¿no? Alguien colgado del autobús, del tren y tal, y le está diciendo a otro, tómate estas pastillas porque a mi marido le fueron bien, ¿vale? Entonces, esto es común en el país, ¿eh? Bien, oigan, no, tienen que tomar las decisiones mirando hacia adelante. Esta persona seguramente no se está planteando, ¿estas pastillas le harán daño? Principio de no maleficencia. ¿Estas pastillas le harán el bien? Principio de beneficencia. Oiga, le he preguntado alguna cosa sobre usted mismo, ¿no? Si a lo mejor estas pastillas, ¿es usted alérgico a las pastillas? Ha decidido, ¿no? Principio de autonomía, ¿no? ¿Soy justo en esta decisión de explicar o de tomar esta decisión para otra persona? Esto va a ser absolutamente importante que en nuestro nivel asistencial pensemos siempre así. Y además observarán que cuando piensen así, también las decisiones al final son más fáciles y más justas. Por lo tanto, basaremos lo que comentaremos en la mesa en este aspecto. La otra parte de la metodología es un orden. Tomar una decisión sobre un hecho determinado no tiene ningún sentido si no lo conozco. Si me han dicho solo una frase, ¿pasa esto? ¿Qué decisión tomo? Descripción exhaustiva de la historia clínica es lo primero que hace un comité de ética. Explíqueme usted todo lo de la historia. Y en este caso multidisciplinar, porque no estaremos hablando de una enfermedad, sino de una persona enferma. Identificar los conflictos éticos. Esta situación de dilema hay que identificarla para luego poder decidir en estas dos o tres posibles soluciones. Valorarlo a partir de los principios éticos que hemos comentado antes, elaborar un árbol de decisiones. Si yo tomo esta decisión ocurrirá esto, esto y lo otro, si tomo esta otra ocurrirá esto otro, y tomar una decisión, que aquí he puesto que es un comité de ética asistencial quien la toma, pero esta decisión es la final que habitualmente tomarán, posiblemente de una forma multidisciplinar. Esta sería la metodología y un poco lo que les he pedido a los cuatro componentes de la mesa con respecto a un caso que ahora les explicaré. Ellos opinarán de forma
personal sobre este caso. Luego miraremos de discutirnos un poco. Si veo que los componentes de la mesa están de acuerdo, yo posiblemente me vaya al lado contrario por generar polémica, pero la pretensión es que ustedes participen, o sea que en un momento determinado no les pediré preguntas, sino que simplemente opinen y se peleen con los miembros de la mesa y que haya un feedback aquí, ¿no? Todo ello con esta intención de que de poder transmitirles el cómo se toman estas decisiones. La mesa la tenemos formada, si empiezo por mi derecha, con el doctor Miguel Ángel Vázquez, que es médico geriatra, profesor asociado en geriatría por la Universidad de Vigo y persona que hace ya muchísimos años que se dedica a estos temas y que seguro que sus conocimientos pues, van a aportar gran riqueza a lo que hoy vamos a discutir. Tenemos a Nieves Campos, a mi derecha, es enfermera, es coordinadora de enfermería de Centro Sarco Vitae de Santa Justa, en Sevilla. Es coordinadora también responsable de la zona, que tiene varios centros, cogiendo parte de Extremadura, Castilla-La Mancha y zona oeste de Andalucía. Es una persona muy formada en temas paliativos porque ha hecho un máster en cuidados paliativos, es miembro de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y participa en el grupo de trabajo de espiritualidad de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos. Ella me ha dicho que diga que hace 25 años que trabaja en este tema, en el tema de la gente mayor, ¿no? Luego, a mi izquierda, tenemos a María Isabel Gesto, que es trabajadora social. Ella es la trabajadora social del Centro San Lázaro de Santiago, de Sarco Vitae. Y, bueno, en el 2004 se graduó como trabajadora social, pero luego hizo un máster en Dirección y Administración de Programas y Centros Gerontológicos Sociosanitarios por la Universidad de Vigo. Creo que doctor Vázquez fue profesor de los alumnos que ya estén en el mismo nivel. Pienso que esto es muy interesante, ¿no? Bueno, ella me ha recordado en un currículum muy extenso que lleva pues, desde que terminó trabajando con la gente mayor y trabajando continuamente estos dilemas que se le presentan en su trabajo. Y por último, a mi izquierda, tenemos a Manuel Gandoy Crego. Él es licenciado en Psicología, es máster en Gerontología Clínica y Social por la Universidad de Santiago de Compostela y actualmente es profesor titular de la Universidad, de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Santiago. Él también es una persona que ha ido desarrollando mucho estos temas relacionados con las personas mayores y la geriatría y la dependencia. Entonces, les explico el caso. Es un caso real, es un caso absolutamente sencillo, pero es el caso sobre el que van a opinar los ponentes de la mesa. Estamos delante de un caso que es un señor que se llama Carlos Pérez, que es jubilado, trabajaba en banca, 72 años, hace 4 que fue a una charla que hacían en el barrio, donde se explicaba qué era, para qué servía y cómo se hacía un documento de voluntades anticipadas. Tras bastantes dificultades para encontrar a alguien que le aconsejara del cómo hacerlo, finalmente redactó dicho documento con la ayuda de su esposa y un amigo que había sido enfermero, en el que, entre otras cuestiones, se decía que no deseaba prolongar inútilmente su vida de manera artificial, mediante técnicas de apoyo vital, ventilación mecánica, etc. También nombró a su esposa como representante para que lo sustituyera en la decisión, llegado el caso, y que no pudiera tomar decisiones por sí mismo. Y le dio instrucciones muy claras en el sentido de que prescindieran de darle alimentación e hidratación artificiales si perdía sus facultades mentales. En la actualidad, hoy, y aquí está el equipo que le trata, ¿no?, tiene un cuadro de demencia, no reconoce a su familia y no puede hablar. Su estado es tranquilo,
y no existe ninguna patología concomitante. Su problema actual es que no es capaz de alimentarse por sí mismo ni de ingerir líquidos por vía oral. ¿De acuerdo? Esta es la situación que analizaremos. En el centro, donde es atendido, proponen colocarle una gastrostomía percutánea para alimentarlo, pero su esposa se opone por el documento y porque además lo ayudó a elaborar. Los equipos que atienden al señor Carlos argumentan que su esposo ya no es la misma persona que hizo el documento, que actualmente es una persona con una demencia tranquila que quizás pueda disfrutar todavía de cierto tiempo de vida, por lo que insisten en darle por lo menos algún tipo de alimentación artificial que logre alimentarle y mantenga su estado nutricional con consecuente calidad de vida, a lo que su esposa se sigue negando. Entonces ahora el equipo se reúne y van a discutir un poco eso. Cada miembro del equipo ahora va a dar su opinión. Y si os parece, empezamos por el orden de presentación, si te parece. Es doctor Vázquez. Me han dicho que os aproximéis mucho al micro para que se oiga. Que no nos aproximemos, dices. Sí. ¿Sí? Que sí. Sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias, José, por esta amable presentación. Es para mí un honor estar aquí con en este evento con estos compañeros de mesa, ¿no? Reconocido, destacado prestigio en el ámbito geriátrico, ¿no? Y es una satisfacción estar aquí entre gente conocida, muchos de ustedes amigos. Muchas gracias por estar aquí. Y gracias a SAR, especialmente a María Luce Fontanals y a José Pascual, por permitirme compartir este debate, esta reflexión, este ejercicio que yo creo que forma parte de, pues sí, de la atención diaria de la clínica, de lo que nos pasa aquellos que trabajamos en centros que atienden a personas con un alto nivel de dependencia o que trabajamos en el área geriátrica donde, pues sí, la muerte forma parte del día a día, ¿no? Bien, cuando me enviaba hace unos días el caso clínico, el doctor Pascual, reflexionaba acerca de esta situación, ¿no? Y él refería hace 5 minutos, un poquito por encima, los principios de la ética asistencial, de la bioética, y hablaba de la no maleficencia, de la beneficencia, de la autonomía y de la justicia. Yo, desde hace años, creo que el principio de autonomía en el ámbito de atención geriátrica debería de ser el primero de los principios de que hablásemos. Yo creo que cuando nos referimos a personas que saben más que nosotros, que han vivido más que nosotros, que tienen más cerca probablemente la muerte que tenemos nosotros, creo que respetar la voluntad de cada persona sería el primer principio. Por supuesto, luego vendrían todos los demás, pero yo creo que el principio de autonomía es, para mí, el primero en este ámbito. No solo en lo que tiene que ver con la medicina en la fase final de la vida, no solamente en lo que tiene que ver con los dilemas éticos o con las toma de decisiones en torno a los cuidados, sino en el día a día. Yo creo que somos muy intervencionistas en relación con los mayores. Es un discurso en el que yo vengo incidiendo hace algunos años, probablemente muchos de vosotros me lo habréis oído ya, pero creo que en las últimas épocas asistimos a una especie de despotismo gerontológico en el cual los profesionales estamos cargados de razón y tomamos decisiones que afectan a lo cotidiano, al día a día de muchas personas, ¿no? Tiene usted que ir a terapia ocupacional, tiene usted que ir ahora al salón de actos porque tenemos no sé qué actividad, tiene usted que levantarse, aunque no quiera, porque eso es bueno para no sé qué. En fin, creo que el principio de autonomía, a mí particularmente, no me gustaría que cuando estoy terminando mi vida, alguien que cree que sabe mucho, y probablemente sea así, me diga lo que tengo que hacer, ¿no? Por tanto, yo insistiría mucho, ¿no?, en el principio de autonomía, en el principio de autonomía, en el principio de autonomía, en el respeto a las decisiones personales y a las voluntades personales, ¿no?
En lo que tiene que ver con la intervención, nosotros, en el mundo de la atención geriátrica, particularmente en este ámbito, ¿no?, de las residencias para personas en situación de dependencia, como puede ser este caso, o sea, o unidades de convivencia, ¿no?, para personas que tienen dependencia, hay que repasar un poquito la historia para entender dónde estamos, ¿no? Y cuando repasamos la historia, nosotros provenimos de un modelo de carácter hostelero hospitalario. Es decir, cuando la gente, yo le decía en el año 88, no, yo dirijo la residencia asistida de mayores de Vigo, me decían, ¿y esto qué es, no? O sea, ¿qué es? Ah, un asilo. Y yo me rechinaban los dientes y decía, no, un asilo no, somos otra cosa, ¿no? Somos una residencia, un centro gerontológico con alto nivel de cuidados, con un equipo muy profesionalizado. Y la gente se quedaba mirando con cierta, yo diría, incredulidad, ¿no? Porque lo que conocían era un asilo, ¿no? Entonces teníamos que separarnos de aquel modelo, del modelo asilar, que tampoco era tan malo, pero no nos gustaba el enfoque, ¿no? Y fuimos acercándonos a un modelo, como digo, más hostelero, donde tú te encuentras una recepción cuando llegas a un centro de mayores, que separa lo que hay dentro de lo que hay fuera, ¿no? Quizás este es el gran problema, uno de los primeros problemas que uno se encuentra en las residencias es esa separación que hay entre lo que hay dentro y lo que hay fuera, ¿no? Y a lo mejor deberíamos de empezar a romper un poquito la arquitectura funcional de los centros y tratar de colocar las cosas de otra manera, porque todo es simbología, todo es mensaje, y uno cuando llega a un centro y se encuentra en un mostrador interpreta que allí hay algo que no le corresponde, que no le pertenece y que no es suyo, ¿no? Entonces, si queremos integrar los centros con las personas, a lo mejor deberíamos de plantearnos otra estructura, ¿no? Y te encuentras una ordenanza de corbata o una ordenanza con lazo, bien vestida, de algunos días, habitualmente en los centros, ¿no? Y te vuelves a preguntar, ¿pero qué hace una ordenanza en un centro de mayores? ¿Pero no sería razonable que hubiese otro perfil? No sé, un técnico de integración social. Si estamos hablando de integrar lo que está dentro y lo que está fuera, a lo mejor tenemos que cambiar también algunas figuras como esta, ¿no? Pero bien, había una ordenanza, porque aquello era hostelería. Incluso había en la parte de atrás del mostrador aquellos cajetines que se colocaban antes en los hoteles de 2 y 3 estrellas, donde estaba la correspondencia de cada uno de los usuarios. O sea, aún quedan residencias donde tú llegas y hay en la parte de atrás. Hombre, ahora ya con la tecnología hay una centralita electrónica, ¿no? Pero entonces había aquellos cajetines donde la gente metía, pues, como las servilletas en el comedor, ¿no? Un modelo hostelero, hospitalario. Y claro, lo que queríamos hacer era significarnos por el nivel de atención. Entonces vestíamos las camas de blanco, el personal de blanco y verde. Queríamos ser intervencionistas y colocábamos sondas nasogástricas. Yo recuerdo en el año, cuando empezamos a trabajar con la informática, o el primer ordenador, ¿no?, aquel PS2 que nos había regalado no sé qué laboratorio, que era como se compraban entonces las cosas, porque había una comisión de informática interministerial que no nos permitía comprar un ordenador. Tenías que pasar por una comisión del propio Inserso, que era donde estábamos entonces, del Inserso al Ministerio de, creo que era Asuntos Sociales, y de allí a una comisión interministerial dificilísima, con lo cual pues había alguien que te regalaba un ordenador. Y empezamos a contar las cosas. Y teníamos en una residencia como aquella, donde había 339 camas, teníamos 29 sondas nasogástricas. El primer case que hicimos con CMBD, un proyecto piloto, cuando probamos CMBD en España, RAI, en el 90 creo que fue 95, 96, nos sorprendíamos, ¿no? Teníamos 26, 28, 29 sondas nasogástricas. Pero no éramos los que más teníamos. Cuando nos comparábamos con centros con menos camas, también asistidos, en Galicia había, y en España, era una satisfacción. O sea, nosotros, que la gente lo decía como algo importante. Tenemos 29 sondas nasogástricas. Fíjate el nivel de carga de cuidados que tenemos, ¿no? O sea, y teníamos efectivamente 29 sondas nasogástricas de gente desconectada del medio, gente que no era capaz de hablar, absolutamente inmóvil, y haciendo cuidados de cambios posturales permanentemente. Bien, después de este modelo hostelero, y voy terminando porque me está mirando Josep diciéndome que queda un minuto, termino. Después de este modelo hostelero, no, es bueno hacer historia para saber dónde estamos. Después de este modelo hostelero hospitalario, nos dimos a un modelo de atención. Este es bonito, el modelo de atención. Entonces, bueno, pues estábamos atendiendo.
Y claro, intervencionismo puro, ¿no? Modelo de atención, modelo de cuidados. Ahora estamos superando el modelo de atención centrada en la persona, que yo creo que ya está superado, un modelo que proviene más del área de discapacidad que del área de gerontología, pero que está ahí, y a mí me parece importante además que se consolide como modelo. Pero a mí me gusta muchísimo más no hablar de centros de cuidados, no hablar de centros de atención, y hablar de centros de apoyo a las personas. ¿Por qué? Porque la filosofía cambia. Es decir, ya no estamos cuidando, que esto es enfermería, que también es importante y lo haremos también. Ya no estamos atendiendo, no, estamos apoyando a las personas en aquello que no pueden resolver por sus propios medios. Porque este es el principio de autonomía, es decir, yo estoy para ayudarte en aquello que tú no puedes resolver, pero en aquello que tú puedas resolver, obviamente tienes tú que resolverlo y además tienes el derecho y la obligación de hacerlo. Es decir, yo creo que la relación entre el cuidador y el cuidado, cuando cuido, es una relación de poder. Cuando apoyo, no es una relación de poder, es otra relación. Entonces yo creo que no es el ámbito de esta mesa, obviamente, pero sí que me gustaría que, partiendo de esos principios de la bioética y de la autonomía y demás, sobre todo el de no maleficencia, pensáramos que puede haber otro nivel de relación entre aquellos que precisan apoyo para su vida diaria y los que estamos en posición de darlo. Al respecto de los comités de ética asistencial, yo tengo algunas dudas. Nosotros tuvimos varias veces, ¿no? El proyecto de imitar, ¿por qué imitar? Imitar aquí al Grupo SAR, que ha sido pionero en este tema, yo creo que con buen acierto, ¿no? La duda que tengo es si ha de ser un comité de ética único a nivel autonómico, si tiene que ser público, si tiene que ser privado, si pueden convivir, si deben convivir, qué es lo más independiente teóricamente para los comités. Me gustaría aprovechar la experiencia del grupo de SAR y que Josep luego, si es posible, pues nos dé alguna pista, porque creo que esta es una oportunidad también, ¿no? Y al caso concreto, yo creo que te queda todo dicho. Es decir, yo partiendo de este principio de autonomía, creo que además aquí no hay discrepancia entre la representante legal de esta persona, que es su esposa, ¿no? y el propio interesado, ¿no? Creo que no tiene sentido prolongar la vida de forma artificial, pero bueno, todo es discutible, ¿no? No comparto la decisión del equipo de cuidados, de atención o de apoyo. Si fuera de apoyo, a lo mejor cambiaba la idea. Al respecto de alimentación mediante sonda nasogástrica. Alimentación artificial bioral, pues es otra cosa, ¿no? En fin, lo debatimos. Muy bien. Nieves. Buenos días a todos. Antes que nada, darle las gracias a la organización, a SAR, por pertenecer a este grupo y ser uno de los profesionales y bueno, darme muchas ocasiones de estar al lado de las personas mayores. Y evidentemente a Josep, no solo por la presentación, sino por las veces que estamos en contacto y por todo lo que cada día aprendo de él. Pertenecer a un equipo interdisciplinar evidentemente nos enriquece. Pertenecer a un equipo que tiene sus diferentes ideas y manera de pensar, porque cada uno de nosotros llevamos nuestros bagajes, nuestra mochila, nuestros valores, nuestras creencias, y pertenecer a un equipo interdisciplinar en el que tiene una relación con un paciente que está cuidando y que llega un momento que no por la situación paternalista mía con el enfermo, sino por la relación que yo tengo con esa familia y con ese paciente, me da deberes y derechos, como decía antes el doctor Amor, a plantearme cómo lo debo de cuidar, con la única idea de cuidar para evitar sufrimiento, para paliar, para acompañar y para aliviar en todo momento. Mi único sentido no es sonda sí, sonda no, percutánea, sonda nasogástrica o lo que sea. Mi único sentido es buscar el bien del paciente por encima de todo. A veces me tendré que sacrificar yo con mis ideas, a veces tendré que hacer comprender a la familia que lo mejor del paciente es lo que el equipo piensa, pero lo que tenemos que buscar ante todo es, con la ayuda de todo el equipo y el planteamiento de ese conocimiento que tenemos de él, y por supuesto con la ayuda de la familia, que es la que nos tiene que marcar
cuáles son sus valores, sus creencias y su historia personal, qué es lo que debemos de hacer. Partiendo de eso, como Josep nos comentaba, hay unos principios básicos y yo partiría del principio de no maleficencia, donde dice que el equipo asistencial tiene el deber de no causar el mal al residente por todos los medios posibles, tratando siempre de evitar sus sufrimientos. Así pues, las actuaciones que se propagan deben ir encaminadas a respetar este principio y a mantener la calidad de vida. ¿Y qué es la calidad de vida para un paciente? ¿Quién determina qué es calidad de vida? Porque el término calidad de vida es un término totalmente subjetivo. Para Nieves, es una cosa y seguramente para cada uno de ustedes es otra cosa. Pero es curioso, ¿qué es la calidad de vida? No para mí, sino lo que yo pienso de calidad de vida para mi padre. ¿Y qué es lo que yo pienso de calidad de vida para un residente? Yo creo que ahí es donde un poco nos tenemos que poner todos, en esa tesitura. Por otra parte, está el principio de autonomía, donde ya ha dejado manifestado el paciente lo que quiere con el documento de voluntades anticipadas, y nosotros como profesionales lo tenemos que respetar. Pero también el principio de autonomía está la autonomía de los propios profesionales, que también pensamos y evidentemente como equipo tomamos decisiones y estas deben buscar siempre el bien de la persona cuidada. Y en esos principios se hablaba también del principio de beneficencia, que me lleva a la obligación moral de realizar el bien, el beneficio al paciente, curar el daño y evidentemente promover el bienestar. Dicho esto, suponemos que llegar a esta situación no es porque ya hemos agotado todos los medios posibles. Como enfermera hablo de que hemos probado gelatina, hemos probado espesantes, hemos tenido muchísima paciencia en dar con cucharitas, con jeringuitas, con un montón de cosas, y seguramente lo que habrá es un problema a nivel de deglución y puede haber varias broncoaspiraciones que me lleven a una neumonía o me lleven a diferentes circunstancias. Pero aquí, según los datos que se me añade, porque yo me he limitado al caso, este señor hizo el documento de voluntades anticipadas con 68 años, puesto que lo hizo 4 años antes y tiene 72, o sea, hace 4 años hizo este documento. Una demencia puede avanzar, es verdad, pero puede ser que no esté muy deteriorado, puede ser que su calidad de vida, además dice que no tiene enfermedades concomitantes y conocemos a muchas personas que están en silla de ruedas, que te sonríen, que te hablan, que le miras, que te muestran que son agradecidas con la vida, que no están mal, que lo único que puede es que tiene un problema de deglución. Y creo que es ahí un poquito donde debemos ver qué beneficio a él le aporta la sonda, qué efectos secundarios tiene, en este caso, la sonda. ¿Qué beneficio nos aportaría? Pues bueno, evidentemente la nutrición y la hidratación, seguramente evitaríamos ese desgaste dadas estas circunstancias, y también evitaríamos algunas infecciones y evitaríamos pues, heridas, el encamamiento, etcétera, etcétera. ¿Qué efectos secundarios tiene? Bueno, pues poner una sonda percutánea lleva una hospitalización pequeñita, porque es algo que se hace a nivel de unidad de día, traslado al hospital, cuidados de ostomía, que la sonda se me puede salir, que tengo que volver al hospital, etcétera, etcétera. Pero la sonda, este tipo de sonda, el paciente no se la suele tocar porque está escondida, el paciente no le desfigura su rostro, con lo cual la familia tiene un trato normal con él, no hay problema de ver esta sonda por aquí colgando que siempre nos da una imagen distorsionada de la persona y que a la familia le puede hacer bastante daño. Debemos mirar si su colocación o no aporta beneficios, pero no a nosotros, sino a él. ¿Qué beneficio le aporta a él? Valorando los efectos secundarios, valorando su situación actual del paciente. Tiene, como hemos dicho, una demencia, pero no tiene ninguna otra enfermedad, por lo cual yo pienso, desde mi humilde opinión, que sí, al ser una cosa de esta manera, sí que le pondría este tipo de sonda, ¿no? Para mí, su calidad de vida es buena, el riesgo de no colocarla, grande, pero el beneficio colocándola, mucho. Dicho esto y teniendo en cuenta que no es terminal y que está bien, creo que en este caso habría que pensar en que la no colocación de la sonda atentaríamos contra el principio de no maleficencia,
puesto que su calidad es buena y lo único que tiene es que le limita su demencia. Esto no quiere decir que estemos en contra de las voluntades anticipadas. Quiere decir, y sabemos que el documento de voluntades anticipadas tiene también sus limitaciones por la propia ley que lo pone. Porque yo lo puedo hacer en un momento, mis circunstancias han cambiado. Él lo hizo en un momento hace 4 años, en una charla, le ayudó su mujer, pero su mujer tenía experiencia para ayudarle. Yo no sé si todos hemos visto los documentos de voluntades anticipadas. En cada región cambia. En el de Andalucía, que es el que más conozco, hay una frase abajo que pone: no quiero que se me prolongue la vida en caso de que la calidad de vida, en caso de que mi calidad no sea buena. ¿Quién determina que mi calidad no es buena? ¿Quién? Entonces, no puedo expresarme, me consta de una cruz, sí o no. O sea, que si tú profesional determinas que mi calidad no es buena, ya no me pones sonda, porque yo haya puesto una cruz, pero mis creencias, mis valores son distintos. A lo mejor la calidad de vida no es esa a la que yo me refería cuando yo lo estaba escribiendo. Ya tengo que acabar, que me enrollo, ¿vale? Por último, solamente decir una cosita, y es que los profesionales tenemos un código deontológico, y yo, como soy enfermera, me voy a la de enfermería. Ante un enfermo terminal, los enfermeros tenemos que ser conscientes de la alta calidad profesional de los cuidados paliativos. Nos esforzaremos por prestar hasta el final de la vida con competencia y compasión los cuidados necesarios para aliviar los sufrimientos. Y por último, Josep, te prometo que ya no me enrollo más. Hay una frase en paliativos que a mí me gusta mucho, que me gustaría compartirla con ustedes. Dice: si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Si no sabes consolar, acompaña. Nosotros tenemos que acompañar al familiar, al paciente y al equipo. Tenemos que ayudarle a hacer un camino y valorar en cada momento las circunstancias de nuestro paciente. Y como dice el doctor Gómez Sancho, profesor de Medicina Paliativa, que humanizar la medicina no quiere decir que seamos más o menos buenos, sino más capaces de dar respuestas más adecuadas a las necesidades del enfermo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, constantemente dar respuesta a la situación de nuestro enfermo. Cuidar, consolar y aliviar. Este es nuestro trabajo y desde este punto de vista nos planteamos si la sonda ayuda o no ayuda. Esto cambiaría nuestra visión y nuestras cosas y nos hace capaces de discernir con más claridad si buscamos el bien del paciente y no nuestra propia satisfacción personal. Muchas gracias. Gracias. A Isabel le daremos 9 minutos, así tendremos el tiempo. Sí, perfecto. Pues muchas gracias. Quiero agradecer vuestra asistencia, agradecer a la empresa la oportunidad que me han dado de estar aquí en esta mesa para dar mi opinión sobre este caso. Yo voy a ser muy breve, me voy a ceñir a los puntos, un poco para no quitar más tiempo. Con este centro, bueno, con este caso y con este equipo en concreto que han valorado pues la colocación de la gastrostomía, a pesar del documento de voluntades anticipadas, pues no estoy de acuerdo. Yo sí que me basaría más en el principio de autonomía. La persona, cuando ha redactado su documento, estaba en sus plenas facultades, entonces entiendo, estaba acompañado por su mujer la deja de representante, entonces entiendo que él decide, tiene el derecho de decidir sobre su vida. Ha decidido pues seguir con el ciclo de su enfermedad, con la evolución de su enfermedad, porque ya que aunque con la colocación de la sonda no hay un retorno de esta enfermedad, entonces yo estaría de acuerdo en este caso. Mi proceder sería el de respetar esta decisión. Sí que le explicaría a la familia, porque bueno, se valoraría en el equipo, le explicaría pues las consecuencias de no colocarle la sonda. Yo es que como en este tema entiendo, bajo mi punto de vista, la no colocación de la sonda, porque he visto bibliografía, hay estudios observacionales que ven que la sonda no mejora la supervivencia
y reducen el riesgo de aspiración. Lo que yo veo en mi experiencia son las familias que se ven con esta dicotomía de que no lo alimentan, ¿no? En el caso de que, claro, lo dejamos morir, lo dejamos consumir pues, de inanición. Entonces, a mí sí que me gustaría, en este caso, explicarle a las familias pues, el proceder, pues, nuestros objetivos en el cuidar de esta persona, pues quizás con una alimentación pues, de confort, con una hidratación, pero con el contacto humano, ¿no? Manteniendo lo que es la humanidad, la humanización con esta persona, sin privarlo del placer de comer, sin esa interacción humana. Es decir, una persona que ya está en una fase de demencia avanzada, tampoco tiene una inactividad, no baja la masa muscular, entonces no necesita un aporte calórico como medio de supervivencia. Entonces yo me basaría más en el cuidado atendiendo a nivel individual, pero el cuidado pues quizás pues, de darle una cucharada de gelatina por la mañana y otra por la tarde si eso es lo que necesita. Porque sí que hay estudios de que personas que sí que se pueden comunicar, que la sensación del hambre, la sensación de la sed, no la tienen como tal. Entonces, bueno, quizás le es suficiente. Para seguir así con los puntos, claro, en el caso de la señora, para actuar en contra de los deseos, pues yo respetaría la toma de decisión que han hecho pues, la propia persona, que ha decidido sobre pues, su vida, y la señora que respeta la decisión de su marido. Entonces no haría más en ese sentido. ¿Qué más puedo decir? Yo, en resumen, la colocación de las sondas de alimentación no tiene unos beneficios comprobados para los pacientes con demencia avanzada. Veo que las familias, el nivel de visitas, cuando hay una persona que está encamada, que pues estamos manteniéndola en ese sentido, que se consume la familia, que realmente, porque en algunos casos sí que se alteran, sí que se ponen agresivos, entonces tienes que recurrir a las restricciones, a las sujeciones, entonces no es muy agradable en ese sentido. Entonces, yo con mi experiencia pues informo a las familias de nuestros objetivos, de nuestra forma pues de cuidar, ¿no? Porque no hay una curación, entonces bueno, el cuidar, el día a día. Ese es un poco el resumen. Tengo también, he mirado bibliografía, que en el caso de las sondas también gástricas hay como un porcentaje, ¿no? Entre el 30 y 70% que hay consecuencias, bueno, claro, tiene efectos secundarios. Entonces, claro, habría que valorarlo con la familia y con el equipo. En este caso está muy claro, entonces no lo respetaría. Muy bien, gracias. Manuel. Bueno, pues en primer lugar dar muchas gracias por la invitación y bueno, coincido en varias cosas con el doctor Vázquez, ¿no? Pero ya es que los que estamos en la universidad y en la asistencia a veces vemos que lo que formamos cuando la gente viene a los centros no es exactamente lo que queríamos hacer, ¿no? Entonces hay una cosa que a mí siempre me llama la atención, ¿no? En la universidad les podemos enseñar que el ciclo del sueño-vigilia se desestructura, que es muy malo que duerman durante el día porque luego por la noche no duermen. Entonces cuando estamos por los pasillos siempre viene algún alumno muy aplicado que estudió ese tema y nos despierta al usuario del centro, porque claro, no se puede dormir durante el día, no se puede dormir durante el día, hay que dormir por la noche y se va. Entonces algunos de los que estamos por allí le llamamos amablemente a nuestro alumno en prácticas, decimos, ven aquí, ahora que lo despertaste, ahora te sientas a su lado y le das media hora de conversación.
Porque si el señor estaba durmiendo, a lo mejor es que no le hemos ofrecido nada mejor que hacer. ¿Sí? Ya que lo has despertado, haz el trabajo completo. Despiértalo. Despiértalo, anímalo y entretenlo. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que coincido con el doctor Vázquez, somos excesivamente intervencionistas. Es decir, estamos muy bien preparados, licenciados, máster, doctores, y tenemos la plena capacidad de decidir por la persona. Entonces, algo que intento involucrar siempre es el principio de la autonomía. Bueno, para mí es el fundamental. Entonces, yendo al caso, y desde el punto de vista psicológico puro y duro, me he hecho unas preguntas, una especie de árbol de decisión para mí, ¿no? Es decir, en primer lugar, principio de autonomía. El paciente deseaba el documento de voluntades anticipadas, sí o no. Sí, ¿no? Y el caso nos demuestra claramente que buscó y trabajó hasta que lo consiguió. Es más, parece ser que le costó hacerlo. Entonces, bueno, en su autonomía lo buscó. ¿Sabía lo que firmaba? Cognitivamente me refiero, desde el punto de vista psicológico. Es decir, no hay nada que nos indique que tenía una pérdida de autonomía cognitiva. Era una persona plenamente consciente y sabía lo que hacía. Luego ya está el tema legal de si tenía o no testigos, si era ante notario, pero no viene al caso porque aquí no aparece. Con lo cual, sí sabía lo que firmaba. Él tenía muy claro lo que estaba haciendo. Es decir, la otra pregunta que podía ser, que ni siquiera vendría al caso, ¿es legal sí o no? Es decir, se supone que si lo hemos aceptado, será legal. Es decir, tenemos que regirnos por lo que esté puesto. Con lo cual, damos que sí. Una pregunta que es para mí muy importante es, en el centro en el que el usuario está, es decir, ¿se ha aceptado ese documento al ingreso? Cuando él ingresó, entregó con este papelito, nos lo dio en la mano. Entonces, pues seguramente sí, es decir, porque se está haciendo referencia a él. Y es otro aspecto para mí fundamental. Es decir, yo ingreso en su centro porque le entrego este papelito. Y quiero que usted lo respete, de principio a fin. Porque eso va a generar otro aspecto que es muy importante en psicología, que son las expectativas. Yo me he decantado por ti y no por ti, porque tú vas a hacer lo que yo te pido, en la medida de lo posible. ¿Sabes? Si lo hemos aceptado, se supone que tendremos que respetarlo. Entonces, ¿lo estaríamos defraudando? Si no hacemos lo que él nos pide. En mi punto de vista, sí, totalmente. Y ahí, es decir, podemos interpretar el principio de no maleficencia. Es decir, ¿habría no maleficencia en este caso? ¿Habría maleficencia si no lo aceptamos? Para mí sí. Es decir, porque entendiendo que le estoy engañando si no respeto su documento de voluntades anticipadas, le estoy haciendo mal. O sea, no estoy respetando lo que él especificó. Desde mi punto de vista estaríamos haciendo claramente un mal, ¿no? Otra pregunta que yo me haría a la hora de resolver es, ¿especificó claramente lo que pedía? ¿Sí o no? Pues parece ser que sí, ¿no? Y citó textualmente este caso, de no quería una alimentación. Entonces, lo respetaríamos, lo ha citado específicamente. Nos preguntan por su estado clínico actual. ¿Importa? ¿Importa que sea una demencia o cualquier otra patología? A mí, no. Como psicólogo, en este caso. Los clínicos, los asistenciales, tendrían algo más que decir. Pero sé que cuando él tenía capacidad plena de decisión, tomó una decisión y la plasmó. Y me da exactamente igual como esté ahora. Su mujer. ¿Es importante el pronunciamiento de su mujer? ¿Sí o no? Para mí, no. En este caso coincide. Pero, aunque la mujer se opusiese a su deseo, yo seguiría respetando el de él. La mujer podría tener un derecho legal, seguramente, a contravenirlo, pero desde mi punto de vista ningún derecho moral. Y si yo he plasmado una decisión y mi mujer en ese momento la respetó, creo que no tiene derecho moral 4 años después a contravenirme. Entonces, ¿debemos pues dejarlo morir? Claro, que formulado así, es decir, pero la respuesta pues al revés, o sea, la pregunta pues al revés. ¿Debemos obligarlo a vivir? Entonces, desde mi punto de vista es no. Ya. Bueno, han expresado, creo que de forma libre y voluntaria, la opinión.
Bueno, pues vamos a implicar un poco al público, ¿no? Ya que tenemos también un poco el tiempo corto. Sí que ruego que quien quiera opinar sea absolutamente conciso y le doy 1 minuto y medio solo para que puedan hablar el máximo de personas posibles, ¿no? Venga, ¿quién se atreve a opinar? Que seguro que si estáis trabajando en este nivel asistencial, opináis. 1, 2, ya 1. Perfecto. Si os podéis presentar, si no queréis decir el nombre, por lo del principio de confidencialidad, sí que la profesión, en todo caso, y si trabajas en el ambiente general. Yo soy José Manuel Fernández, soy médico de familia, ahora mismo estoy en servicios centrales y dentro de la parte de sanidad, en aspectos sociosanitarios. El caso me parece muy interesante, está muy en el límite, pero hay una serie de aspectos que me gustaría resaltar. El primero de ellos es, quizás haría falta un poquito más de exhaustividad en la descripción del caso, como comentaba usted, pero me parece importante resaltar cuando se elaboró el documento de voluntades anticipadas quiénes fueron los asesores. Una esposa con una implicación emocional, ¿no? y un amigo que había sido enfermero. Entonces es un aspecto que sí que quizás se debería tener en cuenta a la hora de valorar si se pone sonda o no. En segundo lugar, lo que significaba, ¿no? En base a esto primero que he dicho, lo que significaba que fueran técnicas de apoyo vital. Hablan de ventilación mecánica. Yo entendería ventilación mecánica, a lo mejor una intubación y a lo mejor algunas técnicas más invasivas, no tanto a lo mejor una sonda nasogástrica, aunque pueda haber discrepancias. Y otro aspecto, la situación en la que se encuentra el señor no sabemos si es temporal o no. A lo mejor necesita un soporte temporal que después pues se pueda revertir la situación. Con lo cual, aunque la voluntad del señor la había tomado en cuanto a no colocar, o por lo menos es lo que se argumenta, ¿no? De no colocar la sonda, me parece que un poco la clave del caso está en el asesoramiento y en lo que realmente significaba colocar la sonda nasogástrica, ¿no? Un poco quería reflexionar en ese aspecto. Gracias. ¿Queréis responder rápidamente ahí de la mesa? Sí, yo, si te parece, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. De hecho, ha sido un poco la línea en la que yo me he fundamentado para llegar a las conclusiones que he llegado, partiendo evidentemente de los principios como he enunciado antes, pero está claro que su decisión, como usted comenta, yo la he visto influenciada por su mujer y un amigo, no ha tenido asesores, creo yo, en este caso, además una charla que se organiza en el distrito, que todo el mundo vamos, yo me imaginaba, me van a perdonar la comparación, pero cuando le venden a uno la H2000, ¿no? O sea, vas, te dan una charla y de ahí 5, 6, 10 van y la compran, ¿no? O sea, te deja una inquietud que quieres probar. Esa fue la imagen que yo vi, pero te asesoraron correspondientemente, te asesoraron bien de lo que estaba realmente. Y otra cosa también en la que yo pensaba era qué ejemplos se pusieron en el momento de presentar el documento de voluntad anticipada. Yo estoy de acuerdo con usted en que evidentemente muchas veces en este tipo de cosas la imagen que se nos viene a la mente es una unidad de cuidados intensivos con respiración artificial, con alimentación parenteral, con desconecto o no desconecto la máquina, pero estamos hablando de respiración artificial. En ningún momento estamos hablando de una sonda nasogástrica, que no es el caso porque estamos hablando de la percutánea y que para nosotros sería un caso distinto. También, y lo digo ya desde mi experiencia personal, yo he tenido casos con demencia que se le ha puesto la sonda de manera, no la percutánea, en este caso ha sido la sonda nasogástrica, durante 15 días, un mes, porque se ha negado pues, por problemas de demencia, se ha probado tolerancia, se ha quitado y la persona ha vuelto a comer. Y yo creo que eso también es importante valorarlo. Y por último, ya por último me callo. ¿Más opiniones? Yo me voy a poner en el lugar de... Profesión, por favor. Perdón. Me llamo Isabel, soy enfermera de Máster Gerontólogo.
y trabajo en atención primaria. Me voy a poner en el lugar de que yo sea esa persona de 72 años que en un momento determinado de mi vida pues hice las últimas voluntades. Yo me pregunto si alguien sabe ese documento de las últimas voluntades, ¿qué requisitos tiene que tener? ¿A qué edad lo puedo hacer? Y está colgado en Llanos, somos la primera comunidad autónoma que tiene ese documento colgado en la historia clínica nuestra, con lo cual es un documento, bajo mi punto de vista jurídico, importante y que tiene que respetarse. Entonces, yo pienso que si se necesita alguien, ahora me fui, ahora me sé lo que quería decir. Si se necesitan testigos, si se necesita una serie de requisitos para que ese documento realmente tenga una validez. Ah, ya sé lo que quería decir. Y si tengo que especificar punto por punto la situación en la que yo me encuentre para que efectivamente tomen la decisión que yo he dejado por escrito, porque por lo que estoy viendo hay muchas dudas a la hora de decir, pues ventilación mecánica, sonda para darme alimentación. ¿En qué punto y con qué claridad hay que dejar todo eso escrito para que mi voluntad se lleve a cabo? ¿Alguien quiere contestar? Sí, una nota así breve al respecto, y antes de la intervención de José Ramón, al respecto de lo que dice Isabel. Yo creo que hay un párrafo en el caso que recoge bastante bien, o que aclara, ¿no? Y dice textualmente que también nombró a su esposa como representante para que lo sustituyera en la decisión y, llegado el caso, que no pudiera tomar decisiones por sí mismo, le dio instrucciones muy claras en el sentido de que prescindieran de dar alimentación e hidratación artificial si perdía sus facultades mentales. O sea que yo creo que no hay ningún género de duda, ¿no? Está claro cuál era la voluntad de la persona, cuál es incluso su punto de vista al respecto de la prolongación de la vida mediante alimentación artificial, sea gastrostomía o cualquier otra. Por tanto, yo creo que acerca de la claridad, ¿no?, en la exposición de esas voluntades está claro. Es cierto que el documento de voluntades anticipadas no compromete, obviamente, la decisión de los clínicos, ni por supuesto una apreciación jurídica que fuera el caso, ¿no? Pero, bueno, yo, reiterando un poco lo anterior, ¿no?, yo creo que el principio de autonomía, para mí, ya digo, en el ámbito geriátrico debe estar de primero, ¿no? Y comparto perfectamente, y además me gusta lo que nos exponía Isabel Gesto, ¿no?, algunas cuestiones relevantes de carácter clínico a las que yo no he hecho mención, pero que ella las apuntaba, al respecto de que científicamente, bueno, pues hay una corriente clara al respecto de que en las demencias graves no está recomendado colocar sistemas de alimentación artificial, es decir, la ciencia ampara la decisión. Además, hay complicaciones que tienen que ver particularmente con los pacientes con demencia en cuanto a que se arrancan la sonda y algunas otras cuestiones. Y me gusta también el punto de vista de Manuel Andoy, y yo creo que era claro, ¿no?, obligarles a vivir. Yo creo que este último párrafo recoge perfectamente un poco la apreciación, ¿no?, que tiene que ver con lo que podría llamarse también, y que el doctor Gómez Sancho y Gómez Batiste y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos denominaba, ¿no?, encarnizamiento terapéutico, ¿no?, la búsqueda innecesaria de la prolongación artificial de la vida cuando la enfermedad, de modo natural, pues termina. Yo voy a comenzar discrepando de ti, Miguel Ángel, en lo que decías de que el documento de voluntades anticipadas no compromete a los clínicos y no compromete legalmente. Sí que compromete. Es decir, yo creo que eso deberíamos tenerlo muy claro, porque si no nos cargamos toda la doctrina que está detrás de las instrucciones previas. Es decir, el documento obliga. El documento obliga. Lo que sucede es que a los clínicos os suele costar todavía bastante el hecho de que las decisiones del paciente os obliguen.
Segundo, en relación a lo que decía la anterior persona que tomó la palabra, lo que tendremos que preguntarnos es qué capacidad vamos a exigir para elaborar y registrar un documento de voluntades anticipadas. Porque como pongamos el nivel de capacidad y de competencia que aquí parece que asomaba, entonces no vamos a poder firmar ni registrar prácticamente ningún documento de voluntades anticipadas. Es decir, no se exige una capacidad máxima, un perfecto funcionamiento cognitivo, etcétera, etcétera. Entre otras razones, porque normalmente los documentos de voluntades anticipadas los vamos a hacer precisamente cuando veamos a Doña Muerte ya asomando las orejas. Tercera cosa, ¿quién es el equipo para ponerse a interpretar lo que el paciente quería o no quería expresar en el documento de voluntades anticipadas? Porque tal y como está redactado el caso, le dio instrucciones muy claras en el sentido de que prescindieran de darle alimentación e hidratación artificiales y perdía sus facultades mentales. Josep, y si haces el favor pasas a la siguiente transparencia. A mí me hace mucha gracia, porque lo he oído muchas veces, cuando no se quiere seguir lo que dice un documento de voluntades anticipadas. ¿Dónde está? Porque ahora no lo encuentro. Que se dice que no es la persona que era cuando había firmado el documento. Sí, está en la siguiente, sí. No sé si está. Bueno, que tiene la demencia tranquila, es una persona. Que actualmente, que ya no es la misma persona que hizo el documento. Toma, claro. Porque es que si no, ¿para qué queremos un documento de voluntades anticipadas? Precisamente para cuando no tengamos nuestras facultades de toma de decisiones. Entonces, evidentemente no podemos hacer con el documento de voluntades anticipadas lo mismo que hemos hecho con el consentimiento informado, que lo hemos convertido en consentimiento firmado. Y por eso también es la mayor causa de demandas judiciales contra los clínicos, porque no se hace bien toda la relación de comunicación médico-paciente. Pero yo creo que el documento aquí ha sido suficientemente reflexionado hasta donde el caso deja traslucir, bien elaborado, se supone que con los requisitos que en su comunidad autónoma rijan. Por tanto, yo no entiendo por qué hay ese reparo a hacer caso al documento, cuando además el representante, no solamente legal, ojo, porque evidentemente, según el Código Civil, su esposa sería su representante legal, pero es que aquí coincide representante legal con representante moral, porque la ha nombrado en el documento de voluntades anticipadas. Si coincide la doble interpretación, yo no entiendo los reparos del equipo técnico, y en ese sentido coincido con buena parte de los ponentes de la mesa de que se debería no iniciar lo que no deja de ser una maniobra terapéutica. Porque también aquí confundimos, es decir, una sonda, sea la que sea, como un gotero también, es un recurso terapéutico. Y si desde la Ley General de Sanidad del año 86 reconocemos el derecho de los usuarios del Sistema Nacional de Salud a rechazar cualquier tratamiento, no veo por qué no esto, aun cuando nos duela o aun cuando desde nuestra ética de máximos no lo haríamos para nosotros o los nuestros. Pero no podemos incurrir en paternalismo. Muchas gracias. Yo soy el moderador, pero me muero de ganas de decir algo y voy a decir dos cosas solo. El caso está presentado de forma muy simple, indudablemente tiene que ser mucho más rico, entonces no es un caso con esta información para juzgar, pero sí era para crear polémica. Yo estoy también de acuerdo en que con la mayoría de que tenemos que hacer caso a este documento. Pero solo llamo la atención al respecto de dos cosas. Hay un momento que dice, llegado el caso, no se me haga tal. Es lo que ha dicho Nieves, concepto de salud. ¿Dónde está esta frontera? Y lo digo para la polémica solo. Llegado el caso, si este caso fuera una situación temporal,
utilizo o no este medio artificial. Esta es una cosa que pongo encima de la mesa. ¿Dónde está esta frontera que a mí me dice a partir de ahora? Segundo, ¿qué es artificial? Porque artificial también es una gelatina que se ha fabricado de una forma artificial para que contenga agua y poder alimentar a la persona, etc. ¿Hasta dónde consideraré si esto es artificial o no, dependiendo de la ayuda que genere? Y desde luego te doy toda la razón en que los profesionales somos grandes intervencionistas porque nos han educado así. A mí nadie me enseñó en la Facultad de Medicina a dar calidad de vida a la gente, sino a curarla, y simplemente a curarla. Y creo que hoy aún porcentualmente es este el concepto, y entonces probablemente yo tenga un problema de educación, de formación, y somos intervencionistas, no sale de dentro, vamos a ayudar a la gente a cualquier precio, ¿eh? Y esto es una realidad. Por lo tanto, también llamar la atención a las facultades, a los profesores, a que empiecen a formar a los profesionales también en este sentido, ¿no? En el sentido no curativo, en el sentido calidad de vida, que es cuando te cambia un poco el norte, ¿eh? Nos quedan 2 minutos. ¿Alguna pregunta más? Un inciso al respecto de... Nosotros las mayores dificultades que tenemos en la toma de decisiones en este tipo de casos muchas veces no está en el entorno de la familia, ni siquiera en el entorno de la sociedad o de la justicia, entre comillas, cuando hay un conflicto de este tipo. No. Normalmente los grandes debates los tenemos en el entorno profesional. Es precisamente, y aquí hay un ejemplo entre los cuidados de enfermería y otros enfoques donde tenemos más conflicto. Porque es verdad que enfermería es intervencionista y medicina también. Al respecto del documento de voluntades anticipadas, yo parto del principio de autonomía, por tanto yo respeto ese documento, pero legalmente es cierto que este documento no me compromete. No solamente no me compromete, sino que incluso podía comprometerme si lo respeto en según qué decisiones. Es decir, nosotros, los médicos, tenemos un contrato con el paciente y ese contrato nos obliga, obviamente, no solamente a curar, como decía Josep, también a cuidar o a aliviar o a acompañar, como decía también Nieves, ¿no? Y ese contrato es un contrato de carácter legal, es decir, que muchas veces respetar las voluntades anticipadas puede colocarnos en una situación de indefensión jurídica o incluso vernos perseguidos por la ley porque tenemos otros principios que están por encima de este. Y el principio de respetar la vida está por encima de este. Yo creo que en este caso está bastante claro porque la situación del paciente es una situación clínicamente de demencia avanzada y supongo que ningún juez, llegado el caso de que un profesional nos demandase, porque, como digo, no siempre es la familia la que te pone problemas o la sociedad, muchas veces es el propio profesional. Y uno tiene en la cabeza, y lo tendréis vosotros también, recientemente casos probablemente de eutanasia más activa, que en este caso no estamos hablando de eutanasia activa, obviamente, sino de otro tipo de planteamiento, pues fue denunciado precisamente por los compañeros, ¿no? Y bueno, pues al final las cosas fueron como fueron, salió bien parado, pero a nadie le gusta, desde luego, verse en los tribunales. Por eso yo creo que debatir, reflexionar, y es oportuno el caso, es un caso interesante, y la opinión de Nieves, bueno, pues un poco en contra, ¿no?, de la corriente de la mayoría, porque el caso es bastante claro, pues también a mí me gusta, ¿no?, porque nos permite debatir, ¿no?, nos permite discutir sobre el fondo de esta cuestión. Como digo, nosotros respetamos, por supuesto, los geriatras el principio de autonomía, pero es verdad que muchas veces puede comprometernos a nivel legal. Y este era un poco el sentido de mi comentario al respecto de que no nos compromete ni a nosotros, lógicamente, como clínicos, ni a los jueces, pues como tutores últimos de los derechos de las personas. Esta era una última intervención. Sí que te compromete. Al menos eso es lo que dice la Ley de Autonomía del Paciente, la Ley de Voluntades Anticipadas. Es decir, no te compromete únicamente cuando exija algo que vaya contra la lex artis o que sea algo que vaya contra el ordenamiento jurídico vigente. Pero si el documento no va contra la lex artis ni va contra el ordenamiento jurídico vigente, el documento no solamente te compromete a ti, profesional, sino que en caso de discrepancia y que el tema llegue a los tribunales, compromete también a los jueces.
¿Qué sucede? Evidentemente, en el Poder Judicial hay de todo como en botica, y todavía hay jueces de primera instancia y en audiencia provincial que consideran que la obligación primaria del facultativo es mantener con vida a su paciente. Bien, el tema si llega, y recientemente han llegado varios casos, no solamente al Tribunal Supremo, sino al Tribunal Constitucional en recurso de amparo, un tema de consentimiento informado, el Tribunal Constitucional, en una sentencia hermosísima de hace poco menos de medio año, lo que subraya es precisamente la doctrina de la A a la Z del consentimiento informado, se carga la sentencia de la audiencia provincial en apelación y de la sentencia del juzgado de primera instancia y reconoce el derecho del enfermo a consentir después de una información adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que las cosas se hagan mal en algunos momentos, eso no quiere decir que la ley sea la que sea, que está muy clarita. Y tampoco creo que sea pertinente mezclar temas diferentes. Estamos ante un tema de limitación de esfuerzo terapéutico y lo que ocurrió en Leganés y con el doctor Montes fue absolutamente otro tema que no tiene nada que ver con lo que estamos debatiendo y que probablemente mezclar churras con merinas a veces sea contraproducente para lo que todos queremos, porque si te das cuenta, Miguel Ángel, coincidimos en que el principio de autonomía tiene que primar, y tiene que primar además porque está expresado en un documento, después de una seria ponderación. Es decir, por si no te dabas cuenta, estoy totalmente en la misma línea que tú, subrayándola y enfatizándola. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, el tiempo ya nos deja nada, simplemente que creo que se ha cumplido el objetivo de esta mesa, que era generar polémica, discutir. Ya ven ustedes que con grandes expertos hay discusión, pues imagínense los centros con los que estamos trabajando allí, como podemos con nuestros residentes, ¿no? Solo decirles que todos ustedes están tomando decisiones cada día, que tienen dilemas cada día y que por favor sigan un poco el orden que hay aquí, que se informen bien, que identifiquen bien estos conflictos, que trabajen de forma multidisciplinar, porque, repito, tratamos personas, no enfermedades, personas enfermas probablemente, y que esto es mucho más serio que lo que muchas veces por acto reflejo primario hacemos y tomamos estas decisiones en los centros. Generen polémica en sus centros, trabajen con reuniones interdisciplinares, discutan, porque pienso que es lo que va a ir creando esta formación y esta capacidad luego para tomar mejores decisiones. Si nadie más de la mesa quiere hacer algún comentario breve de cierre, Ha sido un placer. estamos, pues cerramos la mesa. Gracias.